Buenos días, estamos el día de hoy en la lectura de la Biblia en un año, leyendo Primera de Samuel, capítulo 23, utilizando la nueva versión internacional, en nuestro día 8 de abril. Vamos a ver qué dice. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor. Lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, cuanto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo. David volvió a consultar al Señor y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó, Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria. Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró, Oh Señor Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá, según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle, ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó, sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Zid. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estando David en Ores, en el desierto de Zid, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Los habitantes de Ziph fueron de Gibea y le dijeron a Saúl, ¿no sabe su majestad que David se ha escondido en nuestros territorios? Está en el monte de Jaquilá, en los refugios de Ores, al sur del desierto. Cuando su majestad tenga bien venir, entregaremos a David en sus manos. Que el Señor los bendiga por tenerme tanta consideración, respondió Saúl. Vayan y averigüen bien por dónde anda y quién lo ha visto, pues me han dicho que es muy astuto. Infórmenme bien de todos los lugares donde se esconde y tráiganme datos precisos. Entonces yo iré con ustedes, y si es verdad que está en esa región, lo buscaré entre todos los clanes de Judá. Los de Ziph se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Cuando le avisaron a David que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Maón. Al enterarse de esto, Saúl dirigió la persecución hacia ese lugar.
Saúl avanzaba por un costado del monte, mientras que David y los hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado, ya estaban a punto de atraparlo. Cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: «Apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país». Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Por eso aquel sitio se llama Selá Amahlecot. Luego David se fue de allí para establecerse en los refugios de Engadi. Las preguntas del capítulo 23. ¿Qué hicieron David y sus hombres para el pueblo de Keila? En el versículo 5 dice: lucharon contra los filisteos derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. David rescató a los habitantes de la ciudad de Keila. ¿Quién está dispuesto a entregar a David a Saúl? En el versículo 12. Dice: ¿quién está dispuesto a entregar a David a Saúl? En el 19 y el 20 también. Los habitantes de Zif querían entregar a Saúl la vida de David. Los habitantes de Zif. ¿Con qué frecuencia Saúl trató de matar a David? Bueno, pues todo el tiempo, ¿verdad? Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Con qué frecuencia? Pues día tras día había ese deseo de matar a David en Saúl. Vamos a nuestro último capítulo del día de hoy, el capítulo 24.